Los mensajes han sido contundentes, muy centrados en la parte económica, que va a redundar, por supuesto, beneficios en lo social. Y respecto al discurso del vicepresidente del Estado, destacar estos desafíos que él plantea al país para seguir creciendo, para consolidar nuestro avance que hemos experimentado en estos últimos años, disminuyendo la pobreza extrema en más de un 50% y en un porcentaje cercano la pobreza relativa. Estos desafíos tienen que ver con la industrialización de los recursos naturales. Hay avances, creemos que podemos acelerar este proceso de agregación de valor, sobre todo para la exportación y depender menos de los ciclos económicos en el mundo que nos afectan a través de los vaivenes de precios. Además, para ganar más divisas para el país, porque exportar con valor agregado significa exportar además el trabajo de los bolivianos y las bolivianas. Un segundo desafío que es combinar lo que es el mercado interno con el mercado externo. Nosotros valoramos, por supuesto, la preocupación del gobierno de que el mercado boliviano esté adecuadamente abastecido y sobre esa base exportar los excedentes que se generen, sobre todo en el rubro alimenticio. Exportar más, por definición, significa crecer más. Y qué mejor forma de hacerlo en un sector tan importante como el agropecuario, donde tenemos un potencial increíblemente vasto. El tercer desafío es la inversión. Bolivia puede crecer con inversión pública, puede crecer con gasto público, pero para evitar incrementar el déficit público que estamos teniendo ya por sexto año consecutivo, donde hay que apuntar es a la inversión nacional, privada y a la inversión extranjera, y eso lo ha dicho el vicepresidente del Estado. Dar las condiciones en el entorno para ello a través de la seguridad jurídica, la protección de la inversión, es la fórmula para competir con otros países que están haciendo lo mismo para traer capital, para traer tecnología y en base a eso activar el gran potencial productivo que tienen. Pero si algo quisiera remarcar del discurso del vicepresidente del Estado es esta frase que verdaderamente nos llena de esperanza. Cuando él se refiere a la agricultura, a la agropecuaria, a la agroexportación, él dice que Bolivia tiene absolutamente todas las condiciones como para ampliar la frontera agrícola y efectivamente así es. Y él remarca su exposición con esta frase: lo podemos y lo debemos hacer y lo vamos a hacer. Entonces creo que para no retroceder, para avanzar en lo que es la generación de inversiones en el sector privado, movimiento económico, su discurso a la nación en este 6 de agosto, de que va a haber firmeza para combatir el contrabando. El contrabando no es una actividad alternativa a la que pudiera dedicarse la población, no es la forma legal de abastecer un mercado, por ejemplo, con ropa usada. El contrabando, hay que decirlo con todas sus letras, es un delito. Está al margen de la ley y por eso creo que es importante escuchar del primer mandatario esta aseveración. Instituto Boliviano de Comercio Exterior estamos dispuestos a llevar adelante una campaña pública de concienciación ciudadana en contra del contrabando, pero también a favor de la facilitación del comercio exterior. En el país el crecimiento está hace 35 años. Desde 1985 el país va creciendo, no es solamente de este gobierno, es de todos los gobiernos. Pero lo complicado es que este gobierno ha tenido 5 veces más plata, ingresos de todo tipo, y sin embargo no hay 5 veces más salud, 5 veces más educación, tampoco tenemos 5 veces más seguridad ciudadana. Y los datos económicos son muy preocupantes. El doctor Enrique García, que ha sido 25 años presidente de la Corporación Andina de Fomento, dice que un déficit, que en este momento está 6 años, un déficit fiscal, eso quiere decir que las empresas públicas, los ministerios, todas son deficitarias. 6 años de déficit fiscal tiene un límite y si no se toman medidas el siguiente año se va a notar una crisis más profunda. Hay 5 años de déficit comercial, quiere decir que importamos más de lo que estamos produciendo y exportando. Y aparte, tenemos un déficit, una subvención de más de 600 millones de dólares que está alcanzando casi un 40% de lo que es la renta petrolera, porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no ha podido producir
todo lo que se requiere la demanda interna y se está importando mucho combustible. Entonces, con estas tres variables, más el despilfarro del gobierno que hay en este momento, si no toma ajustes, como dice el expresidente de la CAF, Enrique García, el problema va a ser muy complicado. El modelo de ninguna manera es exitoso y lo estamos viendo. En el Seguro Universal de Salud no se ha podido cubrir el 51% de la población y estamos con serios problemas. Eso es crítico, el tema de salud, y demuestra que no ha tenido la prioridad y que tampoco hay la plata para solucionar el problema de los bolivianos. Conmemorando el 6 de agosto, donde los bolivianos debemos recibir un mensaje de concordia, pero sobre todo basado en una realidad, en la realidad que vivimos todos en nuestro país, donde debemos guiarnos por líderes que efectivamente predican. Y en este sentido, el país que describe el presidente no es el país en el que vivimos todos los bolivianos, por lo menos los bolivianos que trabajamos, los bolivianos que tienen que sacrificarse el día a día y que buscamos mejores días para nuestra familia. En ese sentido, las cifras expresadas con relación a la coca, por ejemplo, que respetamos la cultura milenaria de aquella, pero que nuestro país hoy en día, lamentablemente, tenemos que reconocer, está sumergido no en la coca, sino en el narcotráfico. El presidente Evo Morales lleva ya casi 14 años de gobierno y lamentablemente vemos que en estos últimos tiempos los casos de corrupción han emanado por doquier y son ya fruto de su gobierno, que no ha tenido la capacidad, el liderazgo o la decisión justamente de romper esos lazos burocráticos, de simplificar los trámites para que sea transparente, de acercarse los servicios que ofrece el Estado al pueblo en sí de manera directa y más bien al contrario. Vemos que hay feudos, que hay ministerios que efectivamente lo único que han logrado es, en vez de simplificar, complicar todos los trámites, y las palabras del presidente no son la realidad que vivimos el ciudadano a pie dentro de nuestro país. El ciudadano a pie busca transparencia, busca libertades, exige justamente su derecho a que se respete su voto y eso no vemos lamentablemente en nuestro país. El discurso del presidente Evo Morales este 6 de agosto es un discurso de campaña, un discurso con 10 años de retraso. Es reconocimiento de un fracaso, fijando objetivos para el bicentenario de cosas que debiera haber logrado en los 10 años anteriores. Evo compara sus 13 años de gobierno con los 180 años anteriores. Lo que no dice es que ha administrado más presupuesto en estos 13 años que en los 180 años anteriores. Y tampoco dice que ha habido más corrupción en estos 13 años que en los 180 anteriores. Después de 13 años, se acuerda que se pueden aprobar leyes para combatir la corrupción en las licitaciones. Yo he presentado en los últimos meses 3 proyectos de ley para este fin. Bastaría con que el MAS los apruebe para que avancemos sustancialmente en la lucha contra la corrupción. Oír hablar a Evo Morales de luchar contra la corrupción es como pretender que el ratón cuide el queso. En este discurso se olvida de los temas centrales que hacen a la preocupación cotidiana de las familias bolivianas, como la salud, la calidad de la educación, el empoderamiento de las mujeres o la falta de empleos formales con seguro, jubilación y derechos. Para eso es que debiera estar el gobierno, para eso debe ser el gobierno.